Entonces, nos habíamos quedado en el anterior, ¿no? Aquellas que se ejecutan solo las calzadas y las aceras y cumpliendo con la ejecución de las demás obras mínimas para solicitar la recepción. Uso de vivienda con construcción simultánea, las urbanizaciones que actualmente tenemos. Las viviendas para uso taller conformadas por lotes destinados a edificaciones de uso mixto, vivienda e industria elemental y complementaria, y servicios también a cable público y comercio local se ejecutan sobre predios calificados como zona de vivienda taller. Siempre es importante que los que van a hacer su propuesta de proyecto estén trabajando y de la mano con el certificado de zonificación IDIAS. Claro, en realidad es que en nuestra actualidad a veces hay un desorden, ¿no?, de qué viviendas están destinadas a taller y a veces se usan y no están en realidad destinadas. Es una zona urbana, como temas de carpintería, por ejemplo. Al lado de mi casa me acuerdo que hay una carpintería, todas las tardes el sonido de la máquina cerradora. Las habilitaciones para uso de vivienda taller también a la vez pueden ser igual, progresivas, y pueden ser autorizadas con construcción simultánea. Habilitaciones para uso de vivienda tipo club temporal o vacacional. Estas habilitaciones, que también son de tipo residenciales, están conformadas por una o más viviendas agrupadas en condominio o con áreas creativas y sociales de uso común. Se ubican en zonas de habilitación recreacional, áreas de playas, campestres. Bueno, ahí tienen el área bruta mínima y el tema de construcciones. En este caso, había una ingeniera, creo que no está ahorita. Sí, no está la ingeniera acá, no ha llegado todavía. Miren, ustedes se acuerdan, creo, por Santa Rosa, Playa Grande, Playa Chica, por Ancón. Sí, hay áreas donde son urbanizaciones tipo para condominio y recreativo. Vamos a utilizar un modelo de condominio, ¿ya? Para habilitación. O sea, esta es una habilitación que paralelamente a la habilitación lo quieren hacer tipo condominio. Entonces, tenemos acá que toda esta área está destinada al estacionamiento. Vamos a simular, ¿no? Esta, una cancha de golf, por acá área de piscinas, por acá un área de recreación, usos múltiples. Y ya, y por acá en esta área están las construcciones de las casitas, ¿no? Y esta de acá, lo que está de mono, área de gimnasio, un mini gym y spa. Entonces, ¿qué es lo que quiero que adviertan en este gráfico? ¿Ustedes ven aportes reglamentarios ahí? No hay aportes reglamentarios, ¿no? Entonces, generalmente las habilitaciones que están destinadas a ese tipo de vivienda, tipo club temporal o vacacional, o áreas recreativas, no gozan de aportes porque su característica es ser de recreación. Acá lo resaltable es que para que puedan convivir los derechos sobre esta área necesitamos la constitución de un reglamento interno. Miren la diferencia con un edificio. En un edificio que ahora está tan de moda, la edificación en altura, tenemos dos regímenes, ¿no? Acá vamos a hacer un pequeño condominio y esta es la zona común. El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común para edificaciones en altura y el régimen de independización y copropiedad, donde solamente tenemos un área común de acceso y todos los demás chalets se independizan con terreno. No hay terreno común más este lado de acá. Entonces tenemos el régimen de independización y copropiedad y para edificios el régimen de propiedad exclusiva y común. En la anterior norma se llamaba la propiedad horizontal, ¿no?
En España actualmente se sigue utilizando el término propiedad horizontal. ¿Verdad? Común. La diferencia entre este régimen y el de acá es que aquí el terreno es común. Todos tienen derechos sobre el terreno. ¿Cuál es la única excepción que el terreno no sea común? ¿Alguien sabe? ¿Se ha puesto en ese caso? En el caso de derechos de superficie. Cuando se otorga derecho de superficie, por ejemplo, el caso de... A ver, cuando WON construye, o WON nomás es Metro, BEA, y adquieren derecho de superficie para construir sus fábricas en materiales de drywall, creo, ellos adquieren el derecho para construir sobre el suelo, pero no son propietarios del terreno. Hay constructoras que adquieren el derecho de superficie para construir el edificio, incluso hasta venden luego, pero ellos ya no son propietarios del suelo, ¿no? En el caso de derechos superficiales, pero es otro tema aparte. Es la única excepción, pero la regla general es que un titular, la empresa, por ejemplo, vamos a poner acá la empresa Los Tulipanes SAC, es titular de todo el edificio y constituye el régimen y bueno, zonas comunes. Vamos a ver si los espacios aéreos acá son propios, exclusivos o unifica en penthouse, flat, etc. Aquí, ¿qué régimen le convendría constituir de acuerdo a la característica? Si por ejemplo nuestro amigo Orlando, ¿quién era Orlando? ¿Rolando? Ah, se fueron los dos. Lo dejó una ambulancia. Bien, vamos a ver por acá, los dos amigos. ¿Cuál es su nombre? Tomás. Tomás. ¿Y usted? Jorge. Ya, el señor Tomás y Jorge. Perdón, J. Entonces, aquí tenemos diversos chaletcitos, ¿no es cierto? Y creo que aquí lo más conveniente en caso de condominio les convendría optar por este régimen, ¿no? Para que independicen el terreno, el suelo, sobresuelo y el subsuelo, todos los niveles. En cambio acá solamente se independiza el departamento, la zona exclusiva. Entonces les conviene optar por este régimen. Vamos a optar por el régimen de independización y copropiedad. Estas áreas de acá van a constituir nuestras áreas de dominio común. Entonces no va a ser ni de propiedad de ella ni de ella, sino de cada titular de los chaletcitos, sino va a ser dentro de la categoría, muy bien, por ahí escuché, bienes de dominio común del condominio. Es posible que también dentro de esta habilitación sí existan las calles, las aceras, ¿no? Puede haber dentro del área útil. Entonces, en este tipo de club hubo una pregunta que me hicieron en un evento también. ¿Qué pasa si los propietarios deciden que esta cancha de golf se convierta en otra área? De repente puede ser un departamento para enfermería, ¿no? Enfermería, otra piscina o secretaría, lo que fuere, pero siempre para bien de dominio común. En ese caso lo que tendrían que hacer es en el reglamento interno ver cómo se reúne la junta y convoca a todos los propietarios de las zonas exclusivas de los chalets para que puedan hacer la modificación del uso asignado a bien de dominio común como cancha de golf. Le van a transformar el uso para que sea una piscina y un área de enfermería. Pero también puede darse el caso que quieren aumentar en área útil. Entonces, si quieren construir chalets acá, lo que podrían hacer es, tendrían que hacer una transferencia de bienes de dominio común. O sea, de dominio común se transforma en bien de dominio exclusivo, donde todos los propietarios de los chaletcitos van a tener a la vez derechos en partes iguales
perdón, de acuerdo a su porcentaje de participación sobre todo las áreas comunes, y recién esta área se va a poder dar en venta, ya sea a ellos mismos o a terceros. Entonces es una transformación, porque esto se rige con el reglamento de independización y copropiedad. ¿Sería una forma directa y no subrepticia de hacer dinero de los que viven ahí? No, es que ellos al momento de ser titulares de cada chalet se van haciendo también, van adquiriendo también dominio común sobre todas las áreas comunes. Claro, pero área común es de todo, pero cuando lo vendan ya no va a ser de todo, sino de lo que lo han comprado. Sí, pero tiene que pasar, tienen que pasar por la transformación. Claro. Aquí va la pregunta de la ingeniera que me hizo fue, la comisión técnica tiene que dar su visto bueno, porque les piden, ¿no?, la autorización para temas de declaratoria de fábrica, actualizar el nuevo uso, o de repente van a construir algún cuarto, habitación, no sé qué estructura. Entonces yo les decía que ellos tenían que a lo menos evaluar que haya una... acá lo que ellos nada más tenían que evaluar sería el tema de la factibilidad. ¿Es factible que esta cancha de golf, según los parámetros, pueda tener otro uso? Creo que sí, no habría mayor problema. Aquí el tema medular es el derecho. ¿Cómo se transforma de un bien de dominio común a un bien de dominio exclusivo? No entramos a temas de aportes. O sea, ahí no hay. No, sí, no, claro. De hecho, se pasó en esa urbanización se dio esta transformación que al final van a vender, qué sé yo, pero el tema ahí propiamente del ejemplo va por el tema de la comisión técnica. Me preguntó cuál era la relación, qué debía revisar la comisión, y ella me decía, me presentan, decía una carta, pero ¿quién es el titular, el acreditado a solicitar ese cambio de uso? Yo entiendo ahí que es la junta directiva, o en realidad es la junta de propietarios, pero la junta de propietarios tiene, le llaman comité, junta directiva. ¿Y ahí tienen que firmar toditos o solamente mayoría manda? En transformación de bienes comunes y transferencia es una mayoría calificada, los dos tercios. Ya, gracias. Sí. ¿De qué? ¿De propietarios o de área? Uno puede tener... De los porcentajes de participación que tienen todos ellos. De los porcentajes que tienen, sí. Antiguamente con la ley 22.11.2, que era un decreto ley que era para la propiedad horizontal, no se permitía transformar ni un metro, tenía que firmar la unanimidad. Ahora la norma es más dinámica, permite que pueda ser, pero eso también ha traído dificultades, porque cuando se trata con temas, por ejemplo, de aires, a veces es positivo porque sí se logra sanear, pero a veces es negativo porque se llega a reconocer a lo mejor derechos a los cuales en realidad no había, ¿no? Entonces este es un tema especial que se llama derecho de sobreedificación, derecho de levante, derecho de sobrevuelo, que en España tiene ese nombre. En una diapositiva anterior había puesto reurbanización. Anteriores, sí. Sí, reurbanización es simplemente hacer cosas nuevas de una organización nada más. Claro, pero así lo han recogido. La normativa tiene. No es muy utilizable, no son muy pocos los casos que llegan al registro para inscribir urbanización o el tema de readecuación de suelos, son mínimos. En el tema de habilitaciones para uso comercial son destinadas predominantemente a la edificación de locales, donde se comercializan bienes de acuerdo a la zonificación compatible. Estas también son locales comerciales o locales que también pueden combinar vivienda con taller e industria. Estas ya la vimos, temas de habilitaciones de tipo industrial, donde se permite que se pueda realizar cargas en otros predios. Aquí entra a tallar el tema del impacto ambiental, ¿no? Para temas de industria, porque se supone que si realizan esas actividades puede haber temas de contaminación. En temas de habilitaciones para usos especiales, tenemos locales educativos, religiosos, salud. Si retrocedemos en el año 80, 70, 60, con las migraciones del interior del país, ¿no? Y todo ese tema sociológico, económico se van dando en las poblaciones en todas las urbes alrededor. Entonces se han ido invadiendo lotes, áreas de terreno, y luego se han ido sectorizando por lotes. Entonces con todo el programa político de saneamiento se crea COFOP,
¿no es cierto? COFOPRI titula y el ex registro predial urbano inscribía. Ahora el registro predial urbano se incorpora al registro de propiedad inmueble de la SUNAR y se hace un solo registro. ¿Qué pasaba con estas habilitaciones? Acá tenemos dos tipos de trabajo que hace COFOPRI. Tenemos habilitaciones donde solamente encontramos lotes y es mínima, o casi algunos casos solamente dejan un área para el Ministerio de Educación y lo demás solamente lotes, un parque pequeño y nada más. Y lo demás es área útil, vivienda o comercio, ¿no? Cualquiera de vivienda, comercio y vivienda. ¿Qué es lo que realiza COFOPRI? Bueno, hacer los trabajos con su brigada, que le llaman ellos, elevan con una tecnología de última generación y realizan lo que le llaman los PTL. Los PTL son los planos de trazado y lotización, ¿no es cierto? Ellos, como son zonas urbanas que ya están consolidadas generalmente al 90%, incluso tienen muchos de ellos ya instalaciones de agua, luz, se comportan como una urbanización, pero no tienen el reconocimiento legal de tal, entonces se inscribe en el registro como lotización de posesiones informales. Luego que ya se hace la inscripción y el reconocimiento de la lotización, porque dentro de cada manzana hay lotizaciones, ¿no? En este caso no, perdón, este es Ministerio de Educación. Dentro de cada manzana se hacen lotizaciones. De esta van a salir, pónganse, la manzana T, lote 1, 2, 3, 4, 5, infinidad. Entonces cada lotecito se va independizando, pero solamente queda tal cual se encontró esa posesión. Si solamente se encontró un área pequeña destinada al Ministerio de Educación, se respeta. Ya no se modifica y a ellos no se les va a cambiar ni afectar las áreas útiles que ya tienen posesión de años sobre esos predios. Es decir, la posesión informal, que inicialmente lo era, se la sanea y adquiere su titularidad como un predio. Esa es la solución que se ha dado a las invasiones que antiguamente conocíamos. El otro supuesto que COFOPRI ayuda es a las urbanizaciones populares. ¿Qué ocurre con esas habilitaciones antiguas que no concluyeron, o sea que quedaron en estudios preliminares o quedaron en aprobación de proyectos? Y en estas tenemos que los titulares son asociaciones pro vivienda, cooperativas pro vivienda, asociaciones de vivienda, todo el grupo que está considerado por la norma como asociación popular. Asociación. Ellos tienen un tratamiento especial, miren. Para estos casos que en las partidas registrales estén como estudios preliminares o aprobación de proyectos, COFOPRI también hace un saneamiento a pedido de todos los pobladores de ese ámbito. Entonces ellos levantan también otra vez el plano de trazado y lotización, pero toman como base el estudio preliminar o el proyecto. Hasta 300 metros cuadrados nada más. Sí, pero hay excepciones que también lo permite, pero en principio a lo que quiero es que quede una idea puntual, es que si encontraron aportes en el proyecto, esos se dan como válidos en esta etapa o en eso. Entonces, lo que hace COFOPRI es una forma de entregar una recepción de obra, pero no dice que es una recepción de obra, sino se hace un saneamiento a esa zona urbana consolidada, se le da la lotización, se le independiza a cada lotecito y se le da un título de propiedad. Y eso lo inscribes en el registro. Para el caso de urbanizaciones populares. Entonces, solo para estos casos, que ya tengan estudios preliminares o aprobación de proyectos. Sí.
la modalidad A, con el Decreto Supremo 012-2013, se ha incorporado esta modalidad recientemente para habilitaciones. Antes de esta norma, del 3 de octubre, la modalidad A no existía para habilitaciones urbanas, solo era B, C, D. Entonces, esta modalidad se ha incorporado para predios donde se desarrollen proyectos de inversión pública, de asociación público-privada, que se realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para ejecución de infraestructura pública. Entonces, es importante saber que antes del 3 de octubre no existía esta modalidad A. Recientemente se ha incorporado para el tema de habilitación. Para el tema de modalidad B, predios no mayores de 5 hectáreas, islas rústicas y predios con planeamiento integral. Aquí vienen preguntas, creo que anteriormente uno de ustedes me hizo, ¿qué pasa si la municipalidad lo que debe calificar como B lo hizo como C? ¿No? Creo que por ahí, por este lado. Bueno, existen resoluciones del Tribunal Registral que nos dicen que el área registral no puede calificar, negar la inscripción porque no esté regulado adecuadamente en la modalidad. Entonces, no obstante ello, siempre los registradores, desde un punto de vista de colaborar con una buena calificación, a la municipalidad de todas maneras se le hace de conocimiento que la modalidad que consta en los jugos no es la correcta, que debería ser la modalidad, bueno, CD que corresponda. En la modalidad D tenemos a predios que colinden con zonas arqueológicas, inmuebles declarados bienes culturales e inmuebles con áreas naturales protegidas. Y también inmuebles para fines industriales y comerciales, predios no colindantes a áreas urbanas o con predios que tiene proyecto de habilitación urbana no ejecutados. Requieren un planeamiento también integral. Bueno, yo creo que en este caso hay que poner de conocimiento del Ministerio de Cultura, porque hay casos donde la implicancia de los conductos, de las servidumbres, puede pasar alrededor o por un espacio que no cambie la estructura, las características de la zona, pero en ese caso es un delito. O sea, si han prácticamente destruido un bien integrante, es un tema ya penal. Aquí vamos a ver, el tema ya tratamos el de zonificación, vamos a ver el de factibilidad, pero relacionándolo con el tema de concesiones, ¿ya? Concesiones de energía eléctrica. Ustedes saben que actualmente en el registro se inscribe el certificado de factibilidad de servicios también, pero no es muy común. Una vez llegó a mi sección un título que tenía que ver sobre estudios de factibilidad de servicios, pero ahí no he encontrado una base legal que diga cuánto tiempo debe de emitirse el certificado. Dicen que la duración de ese certificado lo declara la entidad otorgante. Un año es. Claro, o sea, cada entidad, ellos tienen su precisión de plazo y el contenido y todo lo que debe de ser para su aprobación lo determinan ellos en sus normas especiales. Y ese certificado de factibilidad de servicios lo que está teniendo dificultades es en identificar plenamente al predio. Entonces, a veces hay dificultades de discrepancias con relación al predio. No determinan el área correcta, la partida no la precisan, o colocan ubicaciones que no coinciden con los antecedentes, entonces por eso es observable. En este tema de zonificación y vías también igual. Un señor había adquirido la mitad de un predio, ¿no es cierto? La mitad de un predio, pero bajo la figura de acciones y derechos. No lo había inscrito todavía en el registro y él quería la factibilidad de servicios solo sobre esta área, porque sobre esta área ya iba a constituir una habilitación urbana. Entonces, cuando pide la zonificación de vías, la municipalidad le da solamente por esta área. Llega el registro y lógicamente lo observamos y le decimos, ¿por qué usted se indica que hay un sublote tal y con tanto de área cuando el predio registralmente está todavía como 100.000 y no sobre 40.000? Entonces, creo que ahí fue una falta de mejor información,
porque de repente si le hubieran asesorado de una manera más idónea, él hubiera tomado la previsión de que la zonificación tenía que ser para el predio en su conjunto, ¿no? Otro tema también importante es ver que hay habilitaciones donde no dejan los espacios adecuados para que se pueda dar el suministro o instalaciones para temas de energía eléctrica, ¿no? Entonces ahí era necesario siempre que ya cuando se constituye la comisión técnica o los revisores se pueda ver todas esas factibilidades especializadas tanto para sanitarios como eléctricos y puedan tener las condiciones ya puestas en la habilitación y no haya dificultades a futuros. Acumular, independizar, subdividir tiene que ver con temas de transformación. Cuando expliqué sobre los rubros de la partida, ¿se acuerdan en qué rubro iban a estar? En el rubro, a ver, A, B, C, D, E, F. ¿En qué letra? ¡Oh! No puede ser. A ver, acuérdense, el rubro A es para el antecedente de dominio. En el rubro B de descripción del inmueble, ahí es donde ustedes van a encontrar donde debemos inscribir el certificado de habitabilidad, la zonificación, donde vamos a inscribir la habilitación urbana, la declaratoria de fábrica, la numeración, etc. El reglamento actual que nos está rigiendo es la resolución 097-2013 publicado el 4 de mayo. Si comparan, el 4 de mayo es el mismo día que salió publicada la resolución 08-2013 vivienda de el reglamento de la ley 29090, coincidió. Este reglamento acá sí tiene una vigencia diferida, porque nos decía que iba a estar vigente, creo, después de más o menos, a ver, mayo, casi unos 15, 20, 30 días. Lo cierto es que sacando el cómputo, nosotros internamente vimos ahí que la vigencia iba a ser a partir del 17 de junio del 2013. Transformar es acumular y subdividir. A ver, con los reglamentos antiguos que teníamos en predios, era inscribible la resolución de subdivisión. Entonces, en el predio quedaba partido un inmueble urbano en 10, 12, 15 lotecitos, sublotecitos. Y años quedaba así la resolución y el propietario, conforme deseaba, iba solicitando y se independizaba del sublote 1A, 1B, 1C, 1D, pero quedaba en la partida matriz los sublotes. Con nuestro nuevo reglamento de predios se ha definido que ya no se va a inscribir solo la resolución de subdivisión, sino que simultáneamente tenemos que inscribir la resolución e independizar en su momento todos los sublotes. Entonces ustedes cuando presenten resoluciones subdividiendo su lote, tiene que a la vez generarse partidas independientes. Tenemos entonces en el tema de acumulación de predios urbanos y acumulación de predios rurales. La acumulación es un acto registral en el cual se va a constituir una nueva unidad inmobiliaria. Se unen dos o más partidas independientes relativas a otros tantos predios. El concepto básico de acumulación en el caso de predios urbanos es que los inmuebles que se pretenden acumular, por ejemplo aquí, este de color verde comando y este de color blanco, si ustedes ven no hay separación entre ellos, están contiguos, uno tras de otro. Y eso en derecho le llaman el término sin solución de continuidad, o sea, no hay nada que los separe, están uno tras de otro. Igual acá, se puede acumular predios construidos, se puede acumular lotes. Acá ven, las piedrecillas se están separando, ¿no? El amojonamiento de lotes que se deslinde acá. Ahora, se puede también acumular un predio construido y un lote, y la variedad que ustedes deseen, ¿no? Lo importante es que no haya separación de límites. Pueden limitar por la derecha, por el fondo, por la izquierda, por cualquiera de los dos lados. Bueno, acá hay una pareja feliz, un soltero o una empresa. Cualquiera de esos propietarios deben
tener cuidado que todos los predios que se quiere acumular pertenezcan a un solo propietario o a copropietarios que pueden ser personas jurídicas, sea asociaciones, universidades, por ejemplo, también, o una sociedad conyugal, o bueno, él puede ser soltero, divorciado, viudo, todos los estados civiles. Esta parte no está en la separata que nos han dado, ¿no? No, estas explicaciones son explicaciones ampliatorias porque la ley 29090 recoge toda la variedad y probabilidad, ¿no? Para habilitar también tú puedes aplicar procedimientos complementarios como estos. Entonces, como yo ya he tenido desarrollado en su momento estos temas, los he tratado para poderlo hacerlo más gráfico y podamos aprovechar el material. Pero lo estoy dejando aquí en la laptop y también se puede solicitar para que lo puedan reenviar. Sí, por supuesto. Bien. Por supuesto, sea solicitada por el propietario de los predios en mérito a documento privado con firma certificada notarial. Para una acumulación no necesitamos escritura pública, pero eso no obsta que ustedes de repente quieren tener su instrumento público, entonces lo pueden hacer con una formalidad mayor a la que se exige, pero lo mínimo es que sea firmas legalizadas. El contenido del documento privado se debe colocar, bueno, como una memoria, ¿no? El área, linderos y medidas de cada uno de los predios y la partida registral donde corren inscritos todos los predios. El área, linderos y medidas del predio resultante y la denominación que deseen de ser el caso. Entonces, generalmente he visto que cuando quieren hacer un mayor proyecto inmobiliario que tenga 800, 1200 metros, suelen acumular, ¿no? Acumulan, demuelen y recién nace todo el proyecto de edificio. Igual para universidades también está ocurriendo lo mismo. Y que se presente el plano de acumulación autorizado por el profesional competente, salvo que los predios de acumulación hayan constituido una sola unidad inmobiliaria y ésta retome su descripción primigenia. O sea, quiere decir que sean, por ejemplo, predios que hayan sido antes un solo predio y que a la vez se hayan partido y nuevamente se reacumulen. En esos casos ya no es necesario. Si la fábrica inscrita en alguna de las partidas se solicita no contase con información gráfica, debe graficarse en el plano el área ocupada con la fábrica, lo que ustedes le conocen como el achurado, ¿no? No pedimos que nos digan los ambientes, sala, cocina, no, sino que dentro del gráfico del plano, qué parte va a ocupar la fábrica. Esto es importante porque ustedes acuérdense que hay declaratorias de fábricas de 1950, 60, 70, que anteriormente las declaratorias de fábricas eran realizadas mediante escrituras públicas y nada más, ¿no? Era una constatación, el ingeniero firmaba, se le daba el valor del constructor y quedaba. A veces acompañaban planos, a veces no acompañaban. Entonces los que no tuvieran planos en nuestro registro necesitan achurar. Yo en realidad creo, hablando con unos compañeros del área de acumulación, que antes también estaba ahí viendo títulos, creo que como una sana forma de elaborar sus documentos, si es que ustedes van a acumular estos dos predios, entonces fácilmente ahora con toda la tecnología, si saben que su fábrica va a recaer así, entonces solamente aumentenle y grafiquen esto. Esto es lo único que se les pide, pero a veces, varias veces tenemos observaciones de que no está el lechurado, no indica, lo único que queremos es de que la forma que ocupe el espacio de la fábrica le pongan unas rayitas. Eso es lo único, no distribución. Aquí tenemos el documento, el único documento municipal que tienen que presentar en caso de predios urbanos, el plano y código de referencia catastral del predio resultante o la constancia negativa de catastro, ¿no? Cuando la municipalidad no desarrolló su catastro, según se trate, cuando se trate de acumulación de unidades sujetas, salvo que se trate. Bien. Muy distinto es acumular dos lotes, lote 1, lote 2, de la manzana Q,
a acumular dos departamentos que son del mismo propietario y que son vecinos. Entonces, que también se puede dar, ¿no? O sea, perfecto. La señora se compró un departamento aquí en el cuarto piso. Ahora quiere que sea un solo departamento. Lo decide así, es su opción. Entonces... Es una forma de tener dos baños. ¿Ah? Es una forma de tener dos baños. Ah, sí, también puede ser. Entonces acumulas y ya van a hacer una acumulación. En ese caso de acumulaciones en un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, no necesitamos el certificado de código de referencia o constancia negativa. No se requiere. En los lotes sí, ¿no? Los lotes de terreno o que tengan construcción. Lo que sí acá es importante que, si ustedes se dan cuenta, en el reglamento interno los porcentajes se van a unir también. Va a haber una nueva denominación. Entonces se recomienda que también simultáneamente tengan su modificación de reglamento por ese tema, ¿no? Que no va a haber mayor disposición, no se va a afectar derechos de participación de ninguno de ellos, solamente que va a cambiar la modalidad de la denominación y la suma total de los porcentajes. Ah, bueno, acá teníamos justo un edificio cuando acumulamos. ¿Y ahí no se necesita la aprobación de la municipalidad para la conexión entre los dos departamentos? ¿En esta? Sí. En la acumulación no. ¿No? No, porque acá para tener acumulación se entiende que es muy posible, sí, que tenga un acto previo que es la construcción. Para el tema de la construcción, sí, de la declaratoria de fábrica. ¿Se puede acumular? Sí, no necesita que la municipalidad autorice, pero sí es atendido lo que usted indica de que para ver la factibilidad de la escalera, ¿no? Se puede hacer bueno, no sé cuántos cambios tendría que hacerse, pero en principio sí lo puedes acumular. Y la municipalidad sí tendría que dar su autorización para la escalera. No, a ver. En el reglamento interno de cada edificio tienen ahí estipulado cómo van a presentar las autorizaciones para el caso de acumulación o para el caso de alguna alteración acá previa, no de la pared, sino de repente el baño tiene algún tema con la puerta o quieren cambiar. Entonces esto sí se necesita autorización porque es un tema de modificación de fábrica y autorización de la Junta o comunicación. Hay reglamentos que dicen el propietario comunicará a la Junta de Propietarios en el caso de hacer acumulación para que posteriormente se realice la modificación del reglamento interno. Depende del reglamento interno. Porque no solamente es modificación del reglamento, sino ahí hay que, para que se acumulen dos departamentos unos sobre otros, hay que remodelarlos. Claro. Porque no tiene objeto acumularlos como único propietario, porque si no se lo compra el vecino y se acabó. Por supuesto. Acá el tema... Si uno lo acumula es porque lo quiere constituir una nueva unidad inmobiliaria. Claro. De repente aquí no haya mucho impacto porque es más fácil los predios unirlos. En el tema de la acumulación, esto va a ir aparejado con el tema de fábrica. Entonces, es muy usual que a nosotros nos presenten también declaratoria de fábrica más acumulación. Porque le agregan. Lo que hay que hacer ahí es una remodelación. También pueden hacer, algunos incluyen edificación de escalera más remodelación. Pueden hacer los dos actos en Pero uno. eso incluye pues demolición de techos, construcción de ruidos molestos para los propios vecinos. Por eso es que piden la autorización. Piden autorización. Sí, y bueno, y sujetarse a los horarios y todo eso, ¿no? Sí. También acá he presentado un tema de acumulación de bienes del Estado. A veces también un propietario, por ejemplo, llegó un tema conocido de las propiedades de la maternidad de Lima, donde habían varios predios contiguos y no se había realizado hasta la fecha el saneamiento de la propiedad, porque un predio había sido donado, otro predio había sido ganado en independización con otro grande, entonces al final lo que se quería era sanear.
Y como tenemos estas normas que están vigentes, que es el Decreto Supremo 130/2001 y esta ley que les permite solo a las entidades del Estado sanear sus predios. Y ahí ya no se pide certificados catastrales ni nada de ello. Ellos presentan planos, presentan su memoria descriptiva firmada por profesional, pero sí tienen un procedimiento que se pide en publicaciones en el diario El Peruano, para que cualquiera que desee oponerse lo pueda hacer en un periodo. Se anota preventivamente por unos 30 días, por ejemplo, la acumulación, la independización, lo que fuere. Pasado eso, el representante de ese ministerio solicita que se convierta en definitiva la ejecución y se terminó el saneamiento. Es bien ágil, pero solamente está destinado para bienes del Estado, no para nosotros los particulares. Y es así como el ministerio, por ejemplo el INPE, también hay muchos establecimientos penitenciarios que funcionan, cumplen el papel del servicio público, pero no están saneados. No están ni a nombre del Estado, están dentro de otros predios gigantes. Entonces ya el INPE está en un programa de saneamiento. Quien sí está llevando la batuta en esto es el Ministerio de Educación. Ellos, a través de la Oficina de Infraestructura Educativa, exacto, han podido llegar a sanear varios predios, a inmatricularlos, a construir las declaratorias de fábrica, etc. La acumulación de predios afectados con garantías reales o medidas cautelares. Esto es importante que ustedes tengan una idea general. ¿Qué pasa si este predio está afectado con una hipoteca y con un embargo? Va a haber casos así. No siempre estamos en un mundo ideal donde los predios están libres, no tienen problemas. ¿Qué pasa si aquí este primero tiene una hipoteca a favor del Banco Scotiabank? Primera hipoteca, tiene una segunda hipoteca a favor del BCP. Este de acá tiene una demanda de otorgamiento de escritura pública, ¿no es cierto? Todas las cargas pasan al nuevo predio. Ah, no, por supuesto, sino que hay una formalidad que ha cambiado. Inicialmente, antes no había mayor dificultad. Se abría una partida, ¿no es cierto?, y se trasladaba, nada más. Pero ¿qué ha ocurrido? Miren, cuando hay concurrencia de acreedores, dos bancos que van a pugnar por el mejor derecho de propiedad y por demanda de otorgamiento de escritura, se da un conflicto de intereses. Entonces lo que se ha a la fecha estipulado es que el banco presenta una autorización que está de acuerdo con la acumulación. El representante del Poder Judicial, sea el juez de primera instancia o segunda instancia, según corresponda, de esa autorización mediante comunicación al registro. Entonces no es que la demanda ya lo voy a cargar al predio nuevo, tiene que haber autorización expresa. Ahí es el cuidado que debemos tener. Entonces, cuando vayamos a formar parte de un proyecto, tengamos cuidado, verifiquemos las partidas y veamos con qué tipo de predios estamos tratando. ¿Tiene cargas y gravámenes? ¿Tiene afectaciones? Entonces, si lo que yo había programado sanear en un mes, eso me va a demorar por lo menos 1, 2, 3 meses. Entonces, ya ustedes van a ir viendo y proyectándose de acuerdo a la problemática de cada predio. Entonces, si son hipotecas u otro derecho real de garantía, tiene que hacerse por escritura pública. Con el anterior reglamento, hasta el 17 de junio del 2000, hasta el 16 de junio del 2013, era solamente mediante documento privado con firmas legalizadas de los representantes del banco. Ahora ya no, ahora se pide escritura pública del representante del banco, donde dé su conformidad y se determina el rango de las hipotecas. ¿Cuál va a ir primera? En el caso de afectación con medidas cautelares, se debe pedir la autorización del órgano jurisdiccional o administrativo, porque a veces no solamente son embargos del ámbito judicial, sino a veces, por ejemplo, cuando no se paga a tiempo el impuesto predial o arbitrios, tenemos las afectaciones que emiten las municipalidades. O temas de deudas, SUNAT también nos envía vía ejecución coactiva embargos, ¿no? Entonces, por todo lado los contribuyentes estamos susceptibles de tener esas medidas.
si concurriera sobre algún predio o alguno de los predios en materia de acumulación, alguna hipoteca u otro derecho, se requerirá la conformidad de autorización. Por ejemplo, en este caso, el predio 1 tiene hipoteca y una demanda, pero puede darse la modalidad que el predio 2 esté libre de cargas y gravámenes y el predio 1, ¿no es cierto?, tenga hipoteca, 1, 2, aparte tenga un embargo por SUNAT y aparte un embargo coactivo de la municipalidad. Se ven casos, hay predios que tienen 10, 12, 13 gravámenes. No es... Entonces... ¿Qué dijeron por ahí? Mejor no lo compres. Sí, en realidad les digo que es bastante tedioso adquirir un predio. Sí. Entonces, en este caso, se creía con una interpretación un poco clara que, ya, perfecto, solamente uno de los lotes, había acá otro caso, ¿no?, que a veces son 3, 4 lotes que se acumulan y todos están libres, el lote 3, el lote 4 no tienen, este nada más. Entonces decían, no, como solamente es un único predio y que tiene muchos gravámenes, todos los trasladamos. No, opera lo mismo. Así sea un predio que tenga varios gravámenes, acá también igual debe darle la autorización. En caso de acumulación de predios rurales, también se solicita el documento privado otorgado por el propietario con firma certificada, igual como en el urbano, conteniendo la descripción de las parcelas que se acumulan y de la parcela resultante. Se debe cumplir con los requisitos señalados en los literales A y B, o sea, que sea del mismo propietario, que sean predios que estén colindantes. Y se solicitan certificados o planos según se ubique el predio en zona catastrada y en zona no catastrada. Ustedes saben, actualmente la SUNAR y está viendo todo el tema de la unificación de los catastros, ¿no? El MINER, el INGENMED, el RENA, el de COFOPRE, el del Ministerio de Cultura, de Educación, del SBN. Se tiene un proyecto muy grande, exacto, para unificar el catastro, ¿no? Entonces, si el predio se encuentra, el predio rural, se encontrase en una zona catastrada, tiene que presentar el certificado de información catastral. A la fecha está siendo entregado por la institución COFOPRI, tanto del predio resultante como de los predios que se acumulan, ¿no? Entonces, si yo tengo este predio que se acumula, por atrás tengo el otro predio y por aquí aparece otro predio así, tenemos el 1, el 2 y el 3, entonces se tiene que presentar por cada uno, o sea, serían 3 certificados de información catastral individual y un certificado de información catastral por el total, por el que se acumula. Por el que se acumula. Eso es lo que nos indica expresamente la norma. Hace poco estuvimos con unos participantes que eran ingenieros de COFOPRI y ellos nos dijeron que COFOPRI, para emitir el certificado de zonificación, ellos lo que realizan es una labor previa de verificación de la zonificación del área, ¿no? Si es que está en zona de expansión urbana, ellos automáticamente derivan esa competencia a la municipalidad. Y el certificado negativo de zona catastrada, emitida también por la autoridad competente, que entiendo que también lo está emitiendo COFOPRI, y el plano perimétrico de acumulación en coordenadas oficiales. Estos temas de coordenadas oficiales, datos técnicos elaborados y firmados, ¿sí?, es lo que actualmente le llaman en la red geodésica, el datum y todo eso que ustedes saben muy bien cómo consignar. En este dato se debe indicar el área, linderos y medias perimétricas tanto de los predios objeto de acumulación como del predio resultante. ¿Por
importante tratar este tema y cómo lo vinculamos con nuestra con nuestro tema de habilitación. A ver, ustedes saben que cuando uno quiere habilitar no siempre encontramos un predio feliz, ¿no? Que tenga el área adecuada o la cantidad de metros cuadrados que ustedes quisieran. Entonces, es muy importante que al momento de estructurar y realizar las acumulaciones, si por ejemplo ustedes quisieran hacer una habilitación y ven que este predio es menor, ¿qué van a hacer? En el caso, por ejemplo, de predios rurales, ¿no? ¿Qué alternativas ustedes pueden jugar para que registralmente tenga acceso? Ustedes no desean instaurar una habilitación sobre esta área, sino quieren un megaproyecto. Entonces, pero si son propietarios del predio de acá o no son propietarios, ¿qué van a tener que previamente comprarlo? Cuando ya tratan de llegar al requisito de ser propietario de ambos y que estos están colindantes, entonces van a acudir a la acumulación. Y esto hace de que ya estando como predio rural, vas allá como otro camino, ya recién asentar el trámite de habilitación urbana. A ver, ven la parte izquierda. En la parte izquierda indica a veces SUNAR, siguen bajando, ahí también pueden ver sus títulos que ustedes deseen, consulta en línea. Acá, Tribunal Registral. Clic en Tribunal Registral, ingresan a resoluciones del tribunal. Aquí tienen los precedentes también para que lean los precedentes que son ya. www.sunar, ingresan al lado izquierdo, Tribunal Registral. Dentro del Tribunal Registral ingresan a resoluciones del tribunal y vamos acá a búsqueda especializada. Si es que tienen el número de la resolución, ingresan acá, ¿no es cierto? Pongamos, a ver, creo que ha habido por ahí, no me acuerdo, 4173, voy a ver si existe, de 2013. Ay, no hay aquí, creo, es el número. Vamos a hacer búsqueda especializada. En su diapositiva no tienen algún número, ¿no? Ahí. Creo que era la que yo tenía por sistema. Vamos a ver, búsqueda especializada de acuerdo al tema. En la parte final ven tema de sumilla. Ya, cuando ustedes quieran actualizarse en cómo va el tribunal con sus últimas resoluciones, por ejemplo, vamos a poner habilitación. Habilitación urbana o 29090 también. Habilitación. Colocamos, miren. Arriba ven, hay uno de dos. Habilitaciones urbanas, aprovechen. Anotación preventiva de habilitación, le doy clic. Ese es un PDF y ya está saliendo abajo la resolución. Excelente. Anotación preventiva. El asiento de anotación preventiva caducará de pleno derecho al vencimiento del plazo de vigencia de la licencia. ¿Cuánto tiempo dura la licencia? 36 meses, 3 años. Ya. Asimismo, las partidas preindependizadas y las anotaciones preventivas extendidas en ellas se mantendrán vigentes hasta la caducidad del asiento de anotación del proyecto de habilitación. Producida la caducidad, se procederá al cierre. Entonces, la resolución tiene varias partes. En la primera, número 1, en romanos, se indica el acto que se ha solicitado. En la 2 es la decisión impugnada, o sea, la observación que ustedes pueden apelar. En el número 3, el usuario que quiere fundamentar su apelación presenta su escrito. En el número 4, en romanos, se ve el antecedente registral. ¿Qué partidas están implicadas? ¿Qué predios están implicados? Aquí tenemos que es un predio del Fundo Chacra Cerro, en comas, la partida número tal, con un dominio fiduciario. Planteamiento de la cuestión. Ahí es la problemática de todo el caso. Se preguntan, ¿cuál es el plazo de vigencia de la anotación preventiva del proyecto de habilitación y las preindependizaciones derivadas? Luego de este punto quinto viene el punto 6, análisis. En todos estos puntos 1, 2, 3 se evalúa paso a paso
las habilitaciones urbanas, el proceso, la publicación, qué es el formulario único, y los van hablando y explicando en conceptos, ¿no? Hasta llegar a la parte final, hay pies de página donde ya solucionan, resuelven, ¿no? Confirman la tacha o en todo caso revocan la observación, dejan sin efecto la observación que tiene el que haya efectuado el registrador. Y así sobre varios temas, por ejemplo, quieren saber sobre temas de compra-venta, quieren saber sobre ratificaciones, cualquier acto, tratan de buscar y colocar la palabra clave, y eso va a ser posible para que ustedes puedan visualizar el caso en concreto. Espero que eso les ayude para que ustedes puedan también ver la forma de estudio de las normas. Bien, entonces en este tema de tolerancias registrales, la tolerancia registral también es toda una normativa recientemente que se está aplicando, ¿no? Que tiene implicancias para el predio. En esta resolución 2012, si ustedes la visualizan en la página web, ahí van a encontrar la tablita también de la resolución y el tramo de la tolerancia que se aplica tanto para predios urbanos como para predios rurales. En temas de subdivisión, les estaba indicando que en virtud de la subdivisión se divide un predio en partes. Pero esta subdivisión tiene su ingreso en el registro a través de independización. Las subdivisiones pueden recaer en predios urbanos, predios rústicos, predios rurales, predios sujetos a regularización de edificaciones con estas leyes, predios de unidades inmobiliarias sujetas a régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o independización y copropiedad, que ya lo vimos antes, y predios del Estado, ¿no? Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales tiene predios de 3.000, 2.000, 10.000 metros y va otorgando independizaciones para poderlo transferir o afectar en uso a diversas instituciones. Entonces tenemos su división de predios urbanos, rústicos y los rurales. Aquí tenemos rurales, áreas rústicas y un urbano. Todo título que da mérito a independizar debe contener área, predios que se desmembren. El área de catastro y ausencia de datos técnicos suficientes a los antecedentes registrales. Actualmente, ustedes saben que no necesariamente todos los predios tienen su base gráfica, porque algunos se han independizado sin base gráfica. En estos casos, hay una predisposición del registro de poder solucionar en favor del usuario. Si uno envía el título al área de catastro de los registros y no se encuentran antecedentes registrales porque no hay plano, no hay base gráfica, entonces la solicitud que solicita el usuario, la solicitud que presenta el usuario, va a ser atendible. No puede ser posible que por falta de base gráfica en el registro el usuario se vea perjudicado y no se inscriba su título. Existe sí una tacha sustantiva que es necesario que lo conozcan cuando, si no se acompaña desde su presentación e ingreso al registro público, los planos de independización y localización del área que se desmembra, este título va a tener que ser tachado. Quiere decir que ustedes cuando presenten sus trámites de independización tienen que acompañar simultáneamente los planos de independización y localización y las memorias. De lo contrario, de plano el registrador va a tachar el título para que nuevamente ustedes lo presenten con los documentos técnicos. Cuando hablamos de predios urbanos para subdividir, como muchos de ustedes ya lo conocen, se presenta el formulario FUO y el anexo F. Ese es un formulario que no cambia, es un requisito estándar, ¿no? Y el plano municipal y subdivisión. Aquí también le aplicamos el requisito de planos y códigos de referencia catastral de los predios resultantes o constancia negativa de catastro. Bueno, acá estoy colocando que son varios los titulares, sean copropietarios, por ahí una pareja recién casada paseando por la playa. Los documentos privados con firmas certificadas notarialmente de los propietarios donde conste el consentimiento de los copropietarios.
Si no firman todos los titulares, no va a ser posible que se realice la subdivisión. No se requerirá la resolución municipal de subdivisión cuando se origine una desacumulación de predios, siempre que estos retornen a su descripción. A veces ocurre que predios que inicialmente estaban unidos se subdividen y otra vez que se subdividieron nuevamente se acumulan y así van transformándose, pero es el mismo predio, a esos casos se refiere. En el caso de predios rústicos, estamos cuando son predios rústicos pero ubicados en área de expansión urbana, entonces ahí también la municipalidad tiene competencia para poder otorgar el formulario FUGO y su anexo E con el número de la resolución. Estos FUGO no van a cambiar, todos son documentos estándar. A ver, un momentito, acá está el pasador. El plano municipal de independización o parcelación debidamente sellados y visados con áreas, cilinderos y medidas. En la partida independizada se dejará constancia de la falta de inscripción de planeamiento integral para el caso de independización de predios rústicos en expansión urbana. Esto es ya un tema registral, ¿no?, que nosotros lo anotamos de oficio. Igual como en el ejemplo de acumulaciones, cuando es subdivisión de predio rural para independizar predios rurales, se les va a pedir igual el documento privado con firmas legalizadas, ¿sí?, y los certificados o planos según se encuentre en zona catastrada o en zona no catastrada. El certificado de información catastral a que se refiere el artículo 88, ¿sí?, es otorgado por la autoridad competente, actualmente ECOFOPRE, tanto del área a independizar como del área remanente. El certificado negativo de zona catastrada emitido por la autoridad y el plano perimétrico en coordenadas oficiales, ¿sí?, deberán ser elaborados y firmados por profesional inscrito en el índice de verificadores, tanto del área independizada como del área remanente. De ahí la importancia de la inscripción que tengan ustedes en todos los registros de profesionales que se requieran, ¿no? De repente acá en el tema de, sí, profesionales urbanos, verificadores. ¿Las coordenadas oficiales cuáles son? ¿Pasás? El doble GS 84 es 84. A ver, en tema de catastro, es verdad lo que acaba de decir el ingeniero pero también es verdad que actualmente en el registro, cuando envían con PSAC 56, también ellos están incorporando esos datos, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, algunas bases gráficas que tenemos en provincia que todavía están en el PSAT. No, recién están, o sea, todos armonizando y actualizando el BGC 84 que nos indica el ingeniero. ¿Cuál es el oficial? El último. Bien, en este caso, todas estas resoluciones quedan con ustedes para que puedan reevaluarlas y leerlas. Esta es vamos a hacer acá una reflexión. Usuarios, SIP, CAP, el Sistema Nacional de Catastro Peruano, COFOPRE, municipalidades, notarías, SUNAR, unir fortalezas. De eso se trata, ¿no? Porque todos nos necesitamos, todos nos queremos integrar para poder sacar un producto mejor en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Las recepciones de obra pueden ser dadas con recepción de obras con variación y sin variación, pueden ser totales, pueden ser parciales, dependiendo de la calidad y la clasificación. Habilitaciones urbanas ejecutadas hasta esa fecha en vía de regularización. A ver, acá quiero resaltar un dato. A diferencia de la habilitación en general, que tiene una licencia de 36 meses, en la normativa de la 29090, atención, no existe plazo definido para la licencia de habilitación urbana ejecutada, ni tampoco para saber acá en cuántos meses va a caducar esa licencia. Acá nos atenemos a lo que indique la municipalidad, ¿sí? Eso ya ha sido un pronunciamiento del tribunal. Esto de temas de inscripción de habilitaciones urbanas en el registro de predios, lo he colocado para que ustedes vean cómo nuestros artículos a la fecha están regulando
y cómo la ley 29090 ha sido recogido en el ámbito de la SUNAT. Miren, desde el año 1936 y desde el año 1970 el reglamento de inscripciones ha ido evolucionando. Luego tuvimos un reglamento del 2003, posteriormente el del 2008 y a la fecha del 2003. Entonces, toda esta evolución ha ido de la mano siempre con la normativa vigente en el área de vivienda, ¿no? Temas de la ley 29090, los reglamentos, los decretos. Este tema que ya lo vimos, que se anota preventivamente y se necesita el documento firmado y legalizado por el propietario para pedir el certificado de zonificación. La inscripción de la habilitación urbana, como regla, solo es inscribible la recepción de obras de la habilitación urbana. Lo que sucede es que antes sí era un paso previo que se inscriba la habilitación en la etapa de proyecto e incluso antiguamente en los estudios preliminares, pero a la fecha, si ustedes constituyen una habilitación urbana, no necesitan inscribir la aprobación. No es obligatorio, pero si ustedes desean, sí lo pueden solicitar. Entonces acá estamos en aprobación de habilitaciones urbanas nuevas con autorizaciones de construcción simultánea y o venta garantizada de lotes, cualquiera sea la modalidad de la aprobación de las mismas. Se podrá anotar preventivamente el proyecto de habilitación urbana a pedido expreso. En los casos de habilitaciones urbanas aprobadas que no cuenten con las autorizaciones previstas y bajo responsabilidad, en ningún caso se preindependizarán los lotes conformantes de la habilitación. Las primeras inscripciones que se hacían en el registro se dejaba la resolución de habilitación en la matriz, no se extraían los lotes preindependizados en la generalidad, pero ahora nos dicen de que cuando tengan estas anotaciones de autorización de construcción simultánea o venta garantizada, debemos ya preindependizar los lotes. En realidad, este tema es discutible porque si son habilitaciones urbanas que no tengan en la primera etapa de aprobación de proyectos autorización para venta garantizada o construcción simultánea, yo creo que no habría mayor dificultad en que se preindependice esos lotes. Entonces, esto en realidad está siendo materia de una reevaluación para ver con qué criterio positivo se puede estudiar el tema de las licencias de habilitación urbana cuando no tengan aprobación de compra-venta garantizada o construcción simultánea. Aquí tenemos los requisitos que queda para ustedes en las diapositivas que presentar en el caso de proyecto de habilitación urbana, ¿no? El FUO, planos de ubicación, memoria, que debe contener el asiento para que ustedes también exijan al registro que debe contener su asiento de habilitación. Las preindependizaciones también quedan aquí. Un dato importante: cuando se trata de habilitación de lote único, no se va a preindependizar en la etapa de aprobación de proyectos, porque antes había una discreción. Si es que había habilitación de lote único, algunos decían preindependicemos el lote, otros decían no, que se quede en la matriz. Entonces a la fecha se ha definido que cuando es en etapa de aprobación de proyectos, el lote único queda todavía en la matriz. Eso se ha quedado ya zanjado. Para recepción de obras también tenemos el artículo 40, donde acá también les van a ustedes detallar los requisitos, ¿no? Lo que de repente ustedes podrían hacer es, al momento de armar su expediente, su título, ordenar en forma correlativa los datos, y una recomendación que se pide es realizar el estudio previo de los títulos, tanto de partidas como de los títulos archivados, para no caer en el tema de que le falte determinar los linderos, no tenga el área ya convertida a metros. Ustedes saben que a veces hay inscripciones que se han encontrado en varas, en fanegadas y en yardas, y no sé en qué otras medidas más pueden conocer. Otras medidas, ¿no? Del momento. Frazadas. Ah, brazadas. Escuché frazadas, sí, es una novedad. Entonces, miren, tenemos fanegadas, varas, brazadas, leguas, yardas, millas. A ver,
¿Cuál es la opinión de ustedes? Ustedes, a ver, como profesionales en ingeniería, ustedes cuando hagan un expediente y vean que están tramitando una acumulación, pero a la vez sea también posterior para hacer una habilitación y está en varas, ¿no creen que como acto previo ustedes ya deberían preparar la conversión o la determinación de áreas? Porque existen mucha incidencia de observaciones donde el título, la partida está en varas y presentan todo, la acumulación, invierten el certificado, presentan todos los planos, al final, por más que esté ok su título, y de repente hasta los linderos estén determinados, pero no han determinado el área. Entonces no puedo, o a veces acumulan un predio bien saneado con sus áreas y el otro predio le falta determinar el lindero derecho. Entonces yo no puedo acumular de esa forma, necesito predios que estén correctamente determinados sus áreas y linderos para que al momento de acumular la sumatoria del perímetro, el área, esté todo correcto. Entonces tengan bastante cuidado en esos aspectos que son previos pero son importantes, ¿sí? También otro dato, en temas de rectificaciones de nombre. ¿Perdón? Sí, en temas de rectificaciones de nombre. A veces el titular, por ejemplo, el señor puede tener 3 nombres, pero en realidad solamente consignan su DNI a la fecha 2 nombres y en el registro figura con 3. Entonces todas esas cositas y detalles hay que previamente ir saneando. Claro que eso es de la parte legal, pero ustedes implícitamente están en el mundo de estudiar y también ya poner en alerta a los propietarios o a los usuarios, a ustedes mismos cuando hagan esos proyectos, ¿no? Entonces es importante estar siempre a la expectativa de los datos. Y todos estos documentos lógicamente sellados y actualizados. El tema de la valorización también merece resaltar. Cuando ustedes tienen a la mano la evaluación de las habilitaciones, me preguntaban qué estructura debería tener el documento de valorización. A la fecha no existe un protocolo especial. A la fecha es libre. Lo que nosotros queremos es tener el valor total. Lógicamente ustedes pueden desagregarlo por rubros, por especies, ¿no? Pero queda el estilo propio de cada profesional tener la valorización parcial, de repente condiciones técnicas, pavimentaciones, tema de honorarios, no sé. Pero el tema es de que ustedes deben definir la valorización final de las obras de habilitación y esta debe estar visada con todos estos documentos sellados por la municipalidad. Lo que quiere decir es que esto debe ser presentado ya al momento de la recepción de obras y con la firma certificada del profesional. Ese es el contenido del asiento, que es lo que debe desarrollar el registro. Aquí tenemos recepciones con variaciones de área, recepciones también parciales con habilitación, que es un tema ya propiamente del registro, y las compensaciones. Las compensaciones sí son un tema bonito para el área de ingeniería. ¿Qué pasa si nos dan un expediente para evaluarlo y ven que quieren hacer el proyecto con compensaciones con las habilitaciones vecinas? Lo que tenemos que tener cuidado es que se defina bien si esa compensación va a estar incluida en el cuadro de área útil, o va a estar como un área pendiente de habilitar a futuro. Es a decisión del propietario cómo quiere plantear su habilitación también. Por eso depende de la decisión y también de la calidad de los predios que estén alrededor. Son de varias circunstancias, no hay una regla para actuar en caso de compensación, ¿no? ¿Cómo decidir? Porque si ya el predio vecino tiene su habilitación, entonces entiendo que por aquí queda, esta área de acá nosotros lo podemos incluir en el área útil de esta habilitación, o lo podemos dejar como simplemente un área de compensación para futura habilitación, ¿no? Para futura regularización de la habilitación. En este caso, como esta área útil va a ser pequeñita y nosotros más bien lo vamos a ceder, lo vamos a transferir
a la otra urbanización, no va a ser necesario colocarlo en esta área útil, porque vamos a perder, vamos a compensar. Pero ¿qué pasa si acá tenemos un predio que sí más bien nosotros vamos a incorporar el del vecino para determinar acá nuestra área? Entonces, en este caso sí nos conviene que esta área, que es área de compensación, forme parte del área útil. Entonces ya esté recepcionada, pero quede todavía pendiente para compensar con el área útil del vecino. Eso es importante que ustedes ya lo precisen en su recepción, en su planteamiento de aprobación de proyecto. Cuando la habilitación comprende áreas sujetas a futura compensación, no constituye acto previo la aprobación del proyecto de recepción de obras. El registrador suspende la inscripción de los lotes comprendidos dentro del área destinada a futura compensación. O sea, trabajamos todo lo que está aquí como área útil, aportes, lo independizamos y dejamos esto pendiente en la partida matriz. Inscrita la compensación diaria, se entenderá que los lotes objeto de suspensión se integran a la habilitación urbana, siempre que hubiesen sido comprendidos, por eso la importancia dentro del área útil. El título inscribible está constituido por escritura pública o formulario si es que es un proceso de saneamiento. Entonces, en realidad la figura de la compensación es propiamente una figura de transferir parte de mi predio, de mi área, y a la vez también eso implica que debe hacerse una modificación del área de todo el perímetro de la matriz. Esto ya lo vimos en el tema de habilitación para uso de vivienda con bienes comunes, como por ejemplo los de tipo club, casa, playa. Aquí lo que hay que resaltar es que solamente se necesita inscribir el reglamento interno, no la declaratoria de fábrica. Diferente es el caso de edificios. Ahí sí es obligatorio pasar tu fábrica, tu reglamento interno, tu independización. En estos tipos de habilitaciones especiales, como el gráfico que hicimos de esa casa, de esa habilitación que tenía cancha de golf, piscina, gimnasio, sí se requiere solamente reglamento interno, no declaratoria de fábrica. Aquí hablamos sobre temas de regularización de habilitaciones urbanas, cómo se hace la inscripción de los lotes y la habilitación urbana de oficio. Los procedimientos complementarios de acumulación, de independización, son importantes también para casos de habilitaciones urbanas de oficio, porque a veces la habilitación urbana de oficio tiene áreas que tienen dificultades. Entonces, si es que se hace una independización y se logra solamente reunir el área que se puede habilitar, eso va a ayudar a que se pueda llevar adelante la habilitación urbana de oficio. ¿Y qué es esta habilitación? Es una declaración de la municipalidad que va a tener la calidad de recepción de obras. La habilitación urbana de oficio no es una aprobación de proyecto. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo el supuesto que ya nos encontramos con zonas urbanas terminadas. Se comportan como urbanizaciones, pero no tienen la denominación de tal, ¿no es cierto? Tienen las características de, pero no tienen, exacto, pero no tienen la declaración. Entonces, en una habilitación urbana no podemos hablar de habilitación urbana en etapa de aprobación, ni habilitación urbana en etapa de recepción. Simplemente es declarar de oficio una habilitación urbana. Y ya entendemos que está con la recepción de obras. Sí. Doctor, la diferencia entre predio rústico y predio rural. A ver, vamos a hacer ahí vamos a escribir, porque yo también estuve investigando y leyendo, y la norma ha evolucionado. Entonces, en nuestro reglamento de predios lo conceptamos así. El predio rústico es lo general, ¿sí? Género, y las especies son el predio rural y áreas. Bajo ese gráfico lo debemos entender. Inicialmente, con los decretos legislativos
667 de predios rurales y todo, que ya la fecha ya está, no ha caducado, ha sido derogado, el rural y el rústico estaban catalogados como, sí, estaban en el mismo nivel, ¿no? Entonces, lo rural lo asimilaban a temas de la reforma agraria, siempre, y lo rústico lo asimilaban a temas de labores de agricultura. Pero ahora lo que se ha determinado es, tú puedes tener un predio eriazo, ¿no? Donde no sea tierra seca, etcétera, que no es factible, y puedes tener un área rural donde te dediques a ganado, a crianza de animales, a temas de agricultura, y a ese predio le das la característica de rural. Cualquiera de los dos están dentro de la categoría general de predio rústico. Entonces podemos jugar. Todo predio eriazo es un predio rústico, ¿no es cierto? Todo predio rural es predio rústico. Ahora, el rústico, no todo rústico necesariamente es en su integridad rural ni eriazo, sino va a depender de la calidad que tenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reglamento de predios, si bien no es una ley, es un reglamento administrativo, pero nos ha ayudado a ordenar y entender mejor. En el registro tenemos predios donde arriba en la parte superior dice predio rústico y otros que dicen predio rural. Y ustedes ven la normativa, y es que muchos de ellos han sido dados en la época de Velasco, cuando hubo un tema de, la reforma agraria, exacto, ¿no? Entonces, y leyes antiguas de expropiación y todo, entonces lo catalogan dentro de esta figura. Lo cierto está, Sí, lo que le decía yo, que en todo lo que usted ha mostrado, dice predio rústico y después abajo predio rural, como si fuesen dos diferentes. En todos los... No, el reglamento de predios, ¿no es cierto? En el reglamento de predios han tenido el cuidado que existen predios rústicos, ¿no es cierto? O en todo caso rurales que ya están en expansión urbana. Entonces ellos lo han definido, lo han separado en toda la reglamentación que he presentado, es verdad, colocan rural. Para el rural le dan clasificación que esté en zona catastrada o en zona no catastrada. En cambio, en los rústicos, como ustedes saben, en el caso, por ejemplo, de Lima, antiguamente había chacras más alrededor y luego nos fuimos creciendo la urbe. Lo mismo sucede con los conos, ¿no? El sur y el norte, por ejemplo, inicialmente las chacras estaban más cerca de las casas y poco a poco fue creciendo las urbanizaciones. Por eso es que a nivel registral lo hemos agrupado como rústico en expansión urbana. ¿Para qué? Para definir y diferenciar los requisitos que vamos a pedir. Si estamos en el área rural o área de expansión urbana, le pedimos los requisitos ante la municipalidad. Si estamos en predios que tienen la condición de rural registralmente, le pedimos los requisitos que emite COFOPRI u otro órgano competente, gobiernos regionales que ya ejecuten efectivamente su calidad de tal. Y ya no hay predio agrícola, ¿no? Yo lo clasificaría de agrícola dentro de esto de acá, que la harán, sí, porque también habríamos, si dijéramos agrícola, sería agrícola, pecuario, ¿no? Hay varias clases de otros nombres más, pecuario, ganaderos también lo dan. Entonces, dentro de este rural, de repente incluso ese predio pecuario o agrícola, a la fecha ha mutado. De lo que antes era propiamente rural a esas actividades, a la fecha ya está entrando a un área de expansión urbana. Entonces, no obstante que registralmente el predio que estaba titulado, empezó como rural, ¿no? Era desde el inicio rural, se ha ido transformando. ¿Y cómo lo podemos saber? Certificado de zonificación y vías. Ese es el instrumento que a la fecha nos da una luz más clara de ver el predio a la fecha qué naturaleza va teniendo. Y de eso también toma como base COFOPRI para emitir sus certificados de áreas no catastradas o zonas catastradas.
es el único instrumento y herramienta que toma COFOPRI para poder asumir competencia dentro de esas áreas o en el área de rústico con expansión. Si ellos ven en su zonificación de una ciudad que es un área rústica en expansión urbana, se lo dejan a la municipalidad. Si es que todavía está en la parte de rural, ellos asumen competencia para casos de emitir los certificados para independización o temas de acumulación. Las municipalidades hoy en día están a veces también teniendo fluctuaciones y creo que debe haber un mejor orden, porque a veces no obstante estar en el registro como predio rural, ellos ya lo están catalogando como rústico en expansión urbana. Entonces a la fecha en Lima, dado toda esa transformación de expansión urbana, está habiendo una disquisición de términos, asume competencia la distrital cuando ya ha crecido y tiene expansión urbana. Entonces, por eso es que a la fecha se nos hace tan confuso, porque allá en Lima casi no hay área rural. No existe, creo, ya en toda nuestra urbe. Pero registralmente hay algunas partidas que todavía tienen, ¿no? Entonces hay que estar bien alertas cuando veamos en qué clasificación utilicemos esa herramienta del certificado de zonificación y vías, ¿no? Para poderle darle la calidad de predio. No, es rústico en expansión urbana, le llaman. Esto nació a raíz de la realidad que tenemos, que estamos viviendo, ¿no? Quizás años anteriores, a inicios de toda la estructura de nuestra ciudad, era más fuerte la diferenciación que existía, pero ahora toda la transformación nos está llevando a estos temas de casos concretos, rústicos en expansión urbana. Y es en este escenario donde ustedes van a ver cómo las declaratorias de fábrica ingresan para ser regularizadas. En el caso de habilitaciones urbanas de oficio, ese término no existe, yo lo he colocado, una sugerencia para ver, no está repitiendo todo el término, pero la zona urbana consolidada tiene características, tiene servicios públicos domiciliarios instalados, ya instalados, tiene pistas, veredas e infraestructura vial, tiene redes de agua, desagüe o alcantarillado y servicios de alumbrado público incluso. Tiene un nivel de consolidación al 90%, entonces ya está culminado. Ahora, es verdad también que los usuarios, los propietarios, viendo que se acogen a todas estas características, se acercan a la municipalidad y le piden, señor alcalde, promueva nuestra habilitación. Ese pedido que nace de una motivación del pueblo, no lo convierte en una solicitud expresa de una vinculación de algún trámite. O sea, es una motivación de hecho nada más. Pero quien toma la batuta del trámite desde el inicio al fin es la habilitación urbana de oficio. No hay pedido expreso con documentos ni planteamientos. Se pide para que proceda una habilitación urbana de oficio que esté inscrito en el registro como predio rústico, que se encuentre en zona urbana consolidada, que tenga servicios públicos, un manzaneo y lotización determinados. Esto, bueno, este es en el lugar, ¿no? Porque en el registro solo está como rústico. Y que se respete las servidumbres de cables, redes eléctricas, vías férreas y fajas marginales de ríos. Esto es lo que se pide que se respete tal como está en la zona urbana consolidada. Es improcedente la habilitación urbana de oficio cuando no tiene edificaciones permanentes y fijas, cuando está ubicada en áreas naturales protegidas, zonas reservadas o fajas de servidumbre y cuando pertenece a terrenos de defensa nacional o áreas de derecho público o derecho de vía. Por eso es que aquí también, por ejemplo, ¿qué pasaría si en mi habilitación urbana de oficio tengo una parte que sé que según la zonificación va a pasar una vía importante, ¿no? A ver, tenemos esta parte de acá y esta. Todo esto es lo que registralmente yo tengo.
pero mi zona consolidada, ¿no es cierto?, está sobre toda esta área. Desde un inicio ha respetado, ¿no es cierto?, el área de... Desde un inicio ha respetado el área de uso o de derecho de vía. Entonces, ahí hay dos opciones: que se haga en este predio rústico previamente una independización de predio rústico en expansión urbana y posteriormente solo sobre esta área con su partida independiente se inscriba la habilitación urbana de oficio. Entonces, con eso rompemos el impedimento que nos dice de que no puede haber derecho de vía sobre esa habilitación urbana de oficio, de vía y de uso público. Entonces son alternativas que ustedes van a ir jugando, adecuándose a las áreas que tengan. Tampoco puede haber incurso procesos judiciales sobre titularidad, mejor derecho de propiedad. Y no puede estar esas habilitaciones en zonas, de repente están consolidadas, pero si es que están en área de alto riesgo para la salud, vida e integridad, la municipalidad va a evitar hacer declaraciones de habilitaciones urbanas de oficio sobre estas áreas que son vulnerables, ¿no?, que son peligrosas. Y superposición también con predios de terceros. En este caso también, por ejemplo, en caso de superposición de predios de terceros, si se quiere pedir en una superposición, por ejemplo, que de repente es así, y acá hay predios, ¿no es cierto?, que se están superponiendo con otros, ahí pueden tener también la opción de, para poder cautelar el saneamiento de la mayoría, póngase que acá solamente sean 5 o 6 lotes, se podría hacer también una partición de este predio para poder lograr la mayor cantidad de saneamiento, ¿no? O también pueden aplicar ahí, en todo caso, una renuncia de área. Para precisar y recordar, la habilitación urbana de oficios requiere aportes reglamentarios. ¿Qué opinan ustedes? No. ¿Es obligatorio? No. Se recoge la habilitación tal como esté a esa fecha. Si tiene, enhorabuena. Y si no, no le podemos exigir, porque ya está todo consolidado. Se puede configurar en el procedimiento de habilitación urbana el silencio administrativo positivo. No, porque no hay solicitud. En temas de declaratoria de fábrica, vamos a empezar acá, hay una diapositiva especial. Concepto de declaratoria de fábrica, porque ustedes acuérdense que la ley 29090 tiene dos grupos grandes de tratamiento: la habilitación urbana y la declaratoria de fábrica. En el Decreto Supremo 035-2006, que es el reglamento de la ley 27157, está vigente el concepto de lo que es declaratoria de fábrica. Y en el artículo 3 de la ley 29090, que es la actual, se da la definición de lo que es edificación. Entonces los dos se complementan. Por un lado, la declaratoria de fábrica es un reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de obra. Se realiza mediante declaración del propietario y conforme a las formalidades, ¿no?, que se requieren. Y edificación viene a ser el resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en desarrollo de sus actividades. Entonces, aquí tenemos un concepto propiamente técnico, ¿no?, que más se asemeja a temas del Reglamento Nacional de Edificaciones, y acá es un tema es un concepto más de orden legal, ¿no? Vamos a partir del supuesto que la declaratoria de fábrica es opcional para inscribirlo. De repente muchos predios años están como lotes y no es una obligación inscribir, pero sí resulta necesario para que su bien pueda levantar en su valorización. Por ejemplo, para efectos hipotecarios va a tener más valor hipotecar un predio con construcción declarada que un lote sin área construida. Y en el caso de inscribir edificios, sí se necesita como actos previos, en ese caso puntual, la declaratoria de fábrica. Según la ley 29090, en su artículo 2, tenemos, la variedad de obras que ustedes ya conocen en su amplitud, ¿no?
edificaciones nuevas, remodelaciones, refacciones, acondicionamientos, puestas en valor histórico, cercados y demoliciones. Estas son las normas básicas que se aplican para la fábrica. Acá tenemos la 27157, el reglamento de esta ley, la 29090, el reglamento de esta nueva ley 29090, que es este decreto supremo, nuestro reglamento de predios, que también tiene varios artículos destinados solo a declaratoria de fábrica, y nuestro texto único ordenado. En esta resolución aquí se encuentra todo lo concerniente al procedimiento de inscripción. Es muy diferente hablar del trámite que se sigue vía FOR, que es el formulario registral, que es un formulario muy conocido por todos ustedes, y muy diferente hablar del nuevo formulario FUE, ¿no es cierto? Entonces, acá está. Entonces, a ver, con la ley, así, con la ley 29090 y con la ley 27157, sí, acá existe el formulario registral, FOR, ¿no? FOR 1, 2, 3, de acuerdo a la característica de la edificación. Y acá manejamos este formulario. Hasta la dación de la ley y con la vigencia que es en septiembre del 2008, estaba vigente el FUO. El FUO se dejó sin efecto y ahora tenemos el FUE. Esto es para construcciones nuevas a partir de la dación de la 29090 y esto es para construcciones culminadas hasta el 21 de julio del 99. Entonces, y adicionalmente al FOR, tenemos leyes antiguas. ¿Se acuerdan de esos anexos que se pedía base de verificación del IPS? El antiguo IPS, certificaciones de anexos donde se declaraba nada más el área construida, techada y se juntaban los planos. Eran formatitos que si a la fecha se presentan en el registro también pueden ser inscribibles. Observaciones frecuentes que suelen darse cuando trabajamos con construcciones terminadas hasta el 21 de julio del 99, es que la titularidad de declaratoria de fábrica no se consigna el estado civil en los formatos. No participan a veces los propietarios, lo cual debe ser. El verificador responsable pierde su vigencia como verificador, también es observable. Los aleros no deben exceder el 0.50 cuando ustedes declaran. Los informes técnicos tienen, en muchos de los informes, no en todos, en muchos, en varios, se omite la certificación de firma y no declaran las cargas correctamente, ¿no? Porque hay una carga técnica. Los amigos ingenieros que trabajan estos procesos lo conocen con mayor agilidad. El certificado de parámetros, en el certificado de parámetros se debe identificar correctamente la partida registral. Y no se debe olvidar siempre de pedir los informes técnicos del verificador ad hoc en el caso, por ejemplo, de predios que excedan 5 pisos, salvo que el quinto y el último piso sean una sola unidad inmobiliaria. Por ejemplo, en casos de predios que se dediquen a hostales, a colegios, donde haya afluencia masiva de público. Y ahí se debe de presentar, estos informes del verificador ad hoc, ¿no? Que es emitido por la INDECI y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Y el cuadro de áreas del FOR, que debe coincidir con el cuadro de áreas que constan en los planos. Aquí les dejo resolución. Esta resolución me parece importante para la utilidad que tengan ustedes. Cuando se comenzó a inscribir los formularios FOR, ¿verdad? Se presentaban los certificados de parámetros, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, por ejemplo, tenemos desde el año 99, pónganse que del 2000, tenemos del 2000, otras inscripciones que vienen, se han hecho en el 2011, otro certificado en el 2013, ¿no? Son diferentes fábricas, de diferentes predios.
Mi ejemplo iba por este sentido. Si las fábricas aquí eran del año 99, de junio, esta fábrica era del año 80 y esta fábrica era del año 92. No obstante que las fábricas eran antiguas, se presentaba el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que en ese momento emitía la municipalidad, en el momento que se iba a hacer la declaratoria de fábrica. Entonces, lo que nos dice el tribunal es que para que no se cargue incorrectamente la fábrica antigua con parámetros actuales, el verificador puede declarar que esos parámetros que a la fecha de la declaratoria de fábrica emite la municipalidad no son los mismos que se aplicó cuando se había construido terminó de construir el predio, ¿no? Entonces, porque cuando hicimos nosotros la calificación inicial inscribíamos las cargas y en el 2011 el parámetro decía 3 pisos, pero él había construido 4, carga por exceso de pisos, ¿no? De repente a ese entonces sí el parámetro permitía inscribir 4 pisos. Pero en todo caso se aplica lo que favorece al administrado, ¿cierto? Siempre, sí. Entonces, sí, acá dice, las cargas técnicas extendidas sobre la base de observaciones formuladas en el informe, originadas en presuntas agresiones a la normativa sobre edificaciones, consignadas como tales por haber utilizado como referencia un certificado vigente a la fecha de regularización y no a la fecha de ejecución de la obra, ¿no? Cuando terminó, pueden ser cancelados a mérito de un nuevo informe técnico en el que se señale con claridad que a la fecha de la fábrica regularizada, o sea, la fecha del 80, 92 o 99 en mayo, la edificación sí se adecuaba a los parámetros que en esa fecha estaban vigentes. Con esto ha dado pie a que ingresen varios levantamientos de cargas, porque sí, efectivamente, esos parámetros que en ese momento del 99, 80, 90 estaban vigentes eran los correctos y sí se edificó sin cumplir, ¿no? Entonces, esto fue a raíz de la observación de un ingeniero que tuvo esa visión de decir de que lo que se debía programar era, era los parámetros a la fecha que se terminó. Y ya se aceptó. Y ya para ustedes queda la carta abierta de poder realizar estos saneamientos. Pero eso es como un tema para conocimiento. Igual acá los certificados de parámetro también. Declaratoria de fábrica con FUE. Lo que nos dice la norma actual, ¿sí? Eso también es la norma actual, pero para construcciones terminadas al 21 de julio. Por eso es importante que ustedes manejen las normativas paralelas, las dos. Tienen una fábrica, se ubican en el tiempo, dónde estamos, cuándo empezó a construir, cuándo terminó, y ahí le aplican FUE, FOR u otro anexo que en el tiempo sea aplicado. Aspectos relevantes. Hay omisión en el formato del FUE del ítem para consignar la fecha de finalización de construcción. Esto a la fecha ya ha sido corregido, ¿sí? Ya se ha actualizado la consignación porque traía a colación varias observaciones. Yo les comento que una vez, como trabajamos inicialmente con FUEs que no tenían el espacio para declarar la fecha de terminación, ¿qué hacíamos? Se subsanaba con una declaración jurada, con firmas legalizadas, ¿no? del profesional. Entonces, quien habla por omisión comenzó a calificar y como siempre verificamos el formato, no de 100, 200 fábricas, en una de esas no verifiqué. Entonces, en realidad, le volvió a observar al usuario pidiéndole que por favor, le coloqué 5 comillas, me dijera la fecha de terminación de la hora para poder eso consignar en el asiento. Porque ¿qué dato iba a consignar? No lo tenía. Bueno, en ese tema creo que el ingeniero se disgustó, no sé, el tema es que me quejó y me dijo que por qué le he hecho una subsanación, observación sucesiva, y tenía razón. Nosotros no podemos observar en forma sucesiva. Si ya nos pronunciamos a la primera calificación por 10, 15 puntos y se nos pasó un punto, la norma nos dice que ya no lo debemos hacer. Pero, ¿a qué traigo esto a reflexión? Que también
nosotros como humanos podemos cometer alguna omisión. Pero no tiene sentido eso, porque si algo está mal, tiene que Así es. Sí, yo pensando en eso, de que no podía yo en el asiento inscribir y dejar en blanco, ¿no? Porque yo no puedo inventar datos y también no puedo perjudicar a que ese predio tenga una publicidad incorrecta. Entonces, pensando en positivo, observé y le dije que por favor sí había sido una omisión mía, pero que le pedía que... Bueno, todo es un tema de actitud. Entonces yo lo que les recomiendo es, para tener un buen manejo en relacionarnos al momento de poder lograr todos esos temas de trámite, de inscripciones, en lo que es FUE, en lo que es evaluaciones, siempre traten de llegar a solucionar de una forma pacífica y pedir un intercambio de ideas con el registrador. Todos los registradores pueden atender a los usuarios. Hay un piso, un área específicamente para registradores donde van los usuarios y pueden conversar cuando haya problemas técnicos que de repente ustedes lo entienden. A veces hay descripciones técnicas de pisos, de mezanines, de sobrepisos que en papeles es difícil entenderlo. Pero si ustedes a veces van o hacen un gráfico complementario, lo podemos entender. Sí, me ha ocurrido. Hay descripciones de declaratorias de fábrica que tienen, bueno, tienen estructuras bonitas, modernas, pero vistos el plano de frente así, derecha, izquierda, que nosotros lo leemos, no se puede advertir si hay acá un desnivel y a veces decimos, bueno, por este es primer piso, este es mezanine y no cuadra el área, ¿no? Ocupada, techada. Entonces, en esos casos se recomienda, cuando ustedes, por ejemplo, verifiquen las edificaciones, ya sea en sus comisiones técnicas o como revisores urbanos, proponer de que se detalle bien cómo hacer este cálculo o el gráfico, porque a veces no es tan sencillo en documentos, sobre todo para edificaciones así muy especiales, ¿no? Solo se requiere el FUE declaratoria de fábrica, no es necesario el FUE licencia de edificación. Eso también se asemeja a las habilitaciones. Entonces ustedes no necesitan inscribir su licencia de edificación. Directamente pueden ya traernos el FUE declaratoria de fábrica. ¿Cuándo se les hace a ustedes necesario optar por la predeclaratoria de fábrica? Cuando quieren vender, por ejemplo, departamentos en edificios en altura. Entonces, si ya tienen sus preventas que le llaman realizadas o quieren tener mayor respaldo para que la hipoteca pueda ser mejor garantizada o etc. de actos, ustedes también pueden optar por las predeclaratorias de fábrica. En el tema de demoliciones, a veces hay omisiones. Por ejemplo, ocurrió que una vez se inscribía un edificio de 10 pisos y se presentó, miren, un descuido aquí. Por eso le digo omisión. Se presentó el proyecto, 10, 18 pisos, precioso el edificio. Cuando vamos a la partida había una fábrica inscrita, pero del año 60. Entonces ahí ustedes tienen que tener cuidado de ver los actos previos. ¿Cuál era la salida? Aplicarle el FOR, porque ya la demolición había sido hace años, pero no lo habían declarado, ¿no? Entonces es un tema que ocurre, casos de la vida real, como dicen las novelas, ¿no? Sí. En las ampliaciones y modificaciones de declaratoria de fábrica se registran discrepancias entre lo presentado y los antecedentes. Existen omisiones de la presentación de la distribución resultante y de cómo se modifica y amplía los ambientes. Las fábricas que nos dan mayores dolores de cabeza no son esas que se demuelen y se edifican y están nuevitos los edificios, son las casas que son las antiguas, esas de 2 pisos, 3 pisos que quieren optimizar y no sé qué hacer, en realidad malabares de zonas, y esas nos traen dificultades porque los archivados, para ver en el caso de ampliaciones, tienen que coincidir. Entonces a veces se saltan pasos, se modificó inicialmente 3 ambientes, pero luego se presenta como que se modificó 8 y no existían los 8 y luego modifican como que fue 6, entonces se hace una confusión de datos. Agradable sería recibir títulos donde ustedes
Detallen, en el año tal teníamos esta distribución, en el año tal nuestra segunda ampliación, en el tercer año vamos a demoler parcialmente esta área, vamos a cambiar este de nombre y el resultante tenemos. Entonces nosotros vamos chequeando y vamos viendo que hay tracto, hay continuidad de todo el desarrollo de su fábrica. Pero a veces no sé qué puede pasar, nosotros a veces quisiéramos también reunirnos con el Colegio de Ingenieros, es nuestro sueño en el área registral, para intercambiar ideas y también ver cómo podemos mejorar de ambas partes, ¿no? Porque somos profesionales y nos necesitamos. Siempre digo, necesitamos a los amigos ingenieros y arquitectos y el abogado también necesita complementar. Pero es un tema ya de visión, de actitud profesional, ¿no? De cuidarnos. Un foro para concordar. Exacto, criterios, preocupaciones y alternativas, ¿no? La idea no es irnos que estamos mal unos otros, sino cómo podemos cualificar nuestros conocimientos y mejorar nuestro trabajo. De eso se trata. Lo que agrega esta ley 29090, y sí con todos los detalles que le están pasando en la ley 29090, es las famosas modalidades, ¿no? Las modalidades A, la B, la C, la D. Entonces, miren, un ejemplo práctico para ver cómo van ustedes a leerlo. A ver, procedimiento, vamos a ver, hay artículos, esta de acá. Cuando ustedes lleguen al artículo 10, a ver, 10 de la ley 29090, por ahí no. Van a ver que está tanto en la página 11, 12, en la 13, en la 14, y sigue habiendo 10 y 10 y 10. ¿Por qué? Eso se da en razón a que se ha modificado. Entonces ustedes cuando vean el artículo 10 que se sigue repitiendo, vayan al último texto para que puedan empezar desde la último contenido del artículo hasta el final. Y así ustedes se van a dar cuenta con mayor amplitud. El artículo 10, en las modalidades de aprobación tenemos modalidad A, aprobación automática con firma de profesionales. Pueden acogerse a esta modalidad la construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 metros, ¿no? Construidos. Dice, la ampliación de una vivienda familiar cuya edificación original cuente con licencia de construcción, que no supere los 200 metros cuadrados. También está contenida en la modalidad A la remodelación de una vivienda unifamiliar siempre que no implique modificación estructural. La construcción de cercos de más de 20 metros de longitud, ¿no? Y otros datos más. A esto se le ha incorporado un literal H, que es las habilitaciones urbanas y las edificaciones necesarias para el desarrollo de proyectos de inversión pública o de concesión privada para la prestación o para la ejecución de infraestructura. Entonces, son datos que se han ido agregando a estos artículos. Modalidad B, por ejemplo, con firma certificada de profesional responsable, dice, mediante procedimientos con firma se requiere presentación ante la municipalidad competente del FUO. El cargo de ingreso constituye una licencia temporal, dice ahí. Puede acogerse habilitaciones urbanas de unidades prediales no mayores de 5 hectáreas, que constituyan islas rústicas. Acá dice, edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar o condominios de vivienda unifamiliar no mayores a 5 pisos y que no superen los 3.000 metros cuadrados de área construida. En la municipalidad, vamos a ver, esta es la municipalidad. Desde el momento que ingresa ya a usted le colocan un sello de recepción, ¿no? A veces le sellan todos sus documentos y a veces solamente el sellito de acá. Se pide que sean todos. O sea, yo he visto generalmente en todos los expedientes que sí sellan y visan todas las hojas de el cargo. Es casi una forma de ser de las municipalidades. Pero hay una ley que establezca esa obligación. En el documento dice visado y sellado. ¿En el documento dice? No, perdón, en la ley te verifica que sea visado y sellado. Sí.
pero no todos los municipios hacen. No, en la mañana ya zanjamos ese tema, que vamos a incorporar una declaración jurada donde el propietario y el profesional declaren que ese expediente que se presentó a la municipalidad es el mismo que se ha dejado, es el mismo que se está presentando en los registros públicos.